La palabra declara en Marcos 4:35 lo siguiente. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Esa es la palabra que Dios puso para ustedes en esta mañana. Es un tiempo de pasar al otro lado. Es un tiempo de pasar al otro lado. Yo siento que el 2019 para algunos de los que están aquí fue precisamente esto. Es un momento de Dios te está preparando para pasar al otro lado. Pero estoy creyendo que el 2020 es un momento donde Dios te permite llegar al otro lado. Porque no es cuestión de quedarnos. A veces hablamos tanto del proceso que nos quedamos en el proceso. En algún momento tenemos que llegar al otro lado. En algún momento tenemos que tocar la tierra prometida. En algún momento tenemos que gustar del milagro. En algún momento tenemos que disfrutar lo que Dios ha prometido sobre nosotros. Hay promesas que esperan por nosotros. Hay palabras que esperan por su cumplimiento. Hay cosas que Dios te prometió que están esperando por nosotros. Dios te dijo: pasemos al otro lado. Marcos 4:35 es un momento donde Jesús, después de haber contado todas las parábolas y de haber enseñado todas las parábolas, le dice: pasemos al otro lado. Es como si de alguna manera estuviera diciendo: ya les dije la teoría, les conté, les compartí la teoría, pero ahora voy a compartirle la práctica. Recuerdo cuando estaba en la universidad, estudié en el colegio, tengo sangre verde, sí. Y cuando, perdonen a los que acabo de decepcionar, pero perdón. No estoy perdonando. No me siento arrepentido. Le pido perdón, pero no estoy arrepentido. Pero recuerdo cuando estaba en la universidad que tomaba, si usted no lo sabe, yo soy microbiólogo de profesión. Sí, yo estudié para ser microbiólogo y trabajé por un tiempo de microbiólogo. Como se puede ver, tengo la pinta de microbiólogo, ¿verdad? El plan era que yo quería ser médico. Y mi familia, cuando tenía 11 años, se mudó de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Y luego yo regresé para estudiar en la universidad, al colegio. La idea era estar aquí un año solamente, pero en ese año conocí muchas cosas que me hicieron quedarme en Puerto Rico. Conocí a Dios, conocí a una mujer extraordinaria que se llama Raquel. Y ella estuvo detrás de mí tanto y tanto y tanto que dije: bueno, déjame quedarme en Puerto Rico. ¿Qué voy a hacer? Siempre interesante. ¿Quién cuenta cuando nos preguntan cómo fue que se conocieron? Yo le digo: ¿cuál versión quiere? ¿La de ella o la de verdad? Y yo recuerdo que en la universidad, estudiando ciencia, nos daban la clase de teoría, pero siempre había en la semana 3 horas, y tuve un laboratorio que fue hasta 4 horas de práctica. Porque es importante no solamente tener conocimiento, sino que ese conocimiento sea impartido y se convierta en revelación. La iglesia muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero tenemos poca revelación de quién es el Dios que nosotros conocemos y decimos conocer. Jesús le dice: pasemos al otro lado. Y la prueba en este momento, o el laboratorio, fue que se montaron en una barca. Y cuando se montan en una barca, dice la palabra que Jesús estaba dormido. Porque la realidad es que muchas veces que decimos tener a Jesús en nuestra vida, pero Jesús está dormido. Hay muchas veces que decimos tener a Jesús en nuestra casa, pero Jesús está dormido. Hay muchas veces que decimos tener a Jesús en nuestro matrimonio, pero Jesús está dormido. Está allí, está presente, pero no está obrando, no está operando. Está dormido. Hay muchos que nos hemos conformado con que Jesús esté dormido en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia y nuestro quehacer diario. Y mientras estaban allí en la barca, algo sucedió. Porque ellos estaban en la barca y estaban tranquilos. Porque cuando Dios te dice pasemos al otro lado, nos montamos con una emoción en la barca, creyendo que esto va a pasar de punto A punto B en 3 minutos. Pero todos los que hemos pasado y hemos visto promesas del Señor sabemos que de punto A punto B hay muchos puntos en el medio. Hay punto A1, punto A2, punto A3, punto A4, un punto A4 y medio.
Porque la vida no es tan lineal como quisiéramos verla. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios está en llegar al punto B. Pero escucha bien, porque la voluntad de Dios está en lo que sucede en medio de punto A a punto B. Todo lo que tú estás viviendo en este momento es parte de la voluntad de Dios. Es parte de lo que Dios está haciendo para revelar su gloria, para revelar quién es Él a ti. Y algo sucedió porque en un lago que se supone que sea tranquilo, llegó una tormenta. Porque el mar de Galilea, no sé si sabe, pero el mar de Galilea no es un mar. El mar de Galilea es un lago. Y en un lago se supone que es el ejemplo, es la visión de algo calmado. Pero en el lago hubo una tormenta. Porque aún en los momentos, en los lugares que parecen ser perfectos, aún allí hay tormentas. En todo vamos a encontrar momentos difíciles y momentos que van a soplar vientos. Y llegaron los vientos. De hecho, Raquel y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Israel. Y cuando estábamos allí, la guía que nos estaba ayudando, nos dijo: ustedes ven esas dos montañas que están en el mar de Galilea, están al norte. Dice: la razón por la cual hubo una tormenta que está registrado en Marcos 4:35 es porque los vientos dan de una manera perfecta. Los vientos tienen que soplar de una manera que los vientos corten a través de la montaña, y cuando da allí se forma un torbellino. Y ese torbellino, en otras palabras, lo que quiero decirte es que la tormenta tuvo que ser la tormenta perfecta para que los discípulos vieran lo que Jesús estaba por mostrarle. Y estaban allí, y de momento Jesús estaba durmiendo y ellos estaban tranquilos, probablemente cantando, comiendo alcapurria, tranquilo allí. Y de momento llega la tormenta. Yo no sé si te has dado cuenta, pero las tormentas no envían notificación. Tenemos notificaciones para todos, pero no hay notificaciones para la tormenta. No te levantas una mañana y te llega una notificación que dice: en la tarde de hoy te van a despedir del trabajo. No te llega una notificación que dice: el nene se te va a enfermar. No te llega una notificación. Las tormentas llegan. Pero el problema no es la tormenta que está fuera de la barca. La pregunta es: ¿quién está dentro de la barca? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque muchas veces estamos tan preocupados por lo que está pasando afuera que se nos olvida quién está dentro de nosotros. Las tormentas tienen algo particular, y es que las tormentas despiertan muchas cosas que estaban dormidas. Porque nadie puede quedarse dormido en una tormenta. Y lo que sucedió fue que cuando los discípulos vieron la tormenta y vieron los vientos, corrieron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿no tienes miedo que nosotros podamos perecer en este momento? Miedo. Jesús. Y Jesús se levanta, y en lugar de hablarle a los discípulos, de darle la mejor clase, de compartirle lo que tenía que compartir, Jesús le habla a los vientos y Jesús le habla al mar. Y cuando Jesús le habla a los vientos y le habla al mar, dice la palabra que el viento y los mares se callan y enmudecen. Me di cuenta que hay veces que Jesús no me está hablando a mí, porque le está hablando a los mares y le está hablando a los vientos que están bien en contra de mí. Me di cuenta que hay veces que parece que Jesús está haciendo silencio, pero Jesús no está haciendo silencio. Jesús está peleando en contra de aquello que viene hacia nosotros. Vengo a decirte que esta mañana es hora de creer que el Dios que está contigo, está a favor tuya. Dios quiere pelear a favor de ti. Dios está contigo. Pero escucha bien, hay veces que las tormentas despiertan cosas que estaban dormidas. Porque los discípulos no fue hasta ese momento que se dieron cuenta que necesitaban a Jesús no dormido, que necesitaban a Jesús despierto. Escucha bien, las mejores oraciones que tú has hecho en tu vida las hiciste en momentos de tormenta. Los mejores clamores que has levantado se despertaron en medio de tormenta. Las mejores alabanzas que tú has despertado en tu corazón se despertaron en medio de una tormenta. Porque las tormentas tienen la gracia divina de despertar lo que estaba dormido. No solamente despierta tu fe, no solamente despierta tu alabanza, no solamente despierta tu clamor, sino que despierta al Dios que está dentro de ti.
es despertar a la conciencia de que el Dios que está con nosotros, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y le dice, Jesús se despierta, le habla a la tormenta, le habla a la tempestad, le habla a los vientos y a los mares. Y de momento en la tormenta, ellos estaban así, y de momento todo fue y todo calmó. Todo llegó a una calma. Y esta es la respuesta de los discípulos. Los discípulos dicen, ¿quién es este que aun los vientos y los mares le obedecen? Fíjate que la respuesta de ellos es, ¿quién es este? Porque habíamos conocido a Jesús que enseña, pero no habíamos conocido al Dios que calma la tempestad. Yo había conocido al Rabí, pero no había conocido al Hijo de Dios. Escucha bien, porque hay gente que viene a la iglesia y viene buscando principios, viene buscando consejos. Hay gente que busca al consejero, hay gente que busca al maestro, pero no conoce que hay mucho más que simplemente un consejero y un maestro. Es bueno tener los consejos, es bueno tener los principios, pero hay un Dios que es lleno de poder. Hay un Dios que levanta a los muertos, hay un Dios que sana al herido, hay un Dios que calma la tempestad, hay un Dios que le habla al cáncer y el cáncer seca en el nombre de Jesús. Al Dios que le servimos no es simplemente un buen consejero, al Dios que le servimos es un Dios poderoso. Y por eso es que ellos estaban sorprendidos, porque Dios se mostró, el Hijo de Dios se mostró, y se dieron cuenta que era más que un simple rabí, más que un simple maestro, más que un simple consejero. Él era el Hijo del Dios viviente. Y hay muchos de nosotros que llevamos una vida entera con una idea de Dios. Por alguna razón en la iglesia nosotros creemos que es una cosa o la otra. Y me he dado cuenta que el reino de los cielos es como una moneda, donde por un lado tenemos la verdad y por otro lado tenemos el poder. Pero todo le pertenece al mismo reino. Por un lado tenemos la palabra, por un lado tenemos la unción y el Espíritu. Por un lado tenemos su presencia, pero por un lado tenemos los consejos, las enseñanzas, la guía del Señor. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo me crié en una iglesia donde era una iglesia llena de poder. Es una iglesia llena de gracia y poder. Y yo vi gente que estaba enferma ser sana. Yo vi gente que estaba a punto de la muerte y cómo la muerte huía de su cuerpo. Pero por alguna razón, tal vez a la generación de nuestros padres no tenía todo el conocimiento que más adelante se nos vino a revelar, porque la iglesia estábamos creciendo. Pero con el tiempo vamos adquiriendo conocimiento, y por alguna razón los seres humanos somos así, somos o una u otra. Adquirimos el conocimiento, pero abandonamos el poder y la revelación. Y Jesús lo que te está diciendo en Marcos 4:35 es que el poder que está sostenido en la palabra y el conocimiento no viene para robarte de poder. La palabra y el conocimiento viene para impartirte, para que cuando llegue el poder tú entiendas lo que Dios está obrando en ti. Vengo a decirte que la iglesia, nosotros tenemos que entrar en el 2020 con un entendimiento de quién es el Dios que a nosotros le estamos sirviendo. Dios es Dios poderoso, Dios es Dios eterno, Dios es Dios soberano, Dios es Dios todavía que es el alfa, el omega, el principio, el fin. Dios es glorioso. Dios todo lo puede. Pero por alguna razón nosotros nos cuesta ver que el mismo Dios que tiene consejos quiere revelarse a nosotros con poder.
La Biblia está llena de momentos donde Dios se reveló con poder a sus hijos. Pero necesita gente en la tierra que pueda unirse y ser un puente de bendición para la tierra. Te doy un ejemplo. En Hechos 16 hay un momento donde Pablo y Silas entran a la cárcel. Y entran a una cárcel que no esperaban entrar. Entran a un momento que no esperaban entrar. Pero aun cuando estaban allí, sabían que el Dios que estaba con ellos era mayor que la circunstancia que ellos estaban viviendo. Ellos sabían que el Dios que estaba con ellos era mayor que los barrotes que lo tenían allá detrás. En otras palabras, los barrotes pueden limitarte a ti, pero no tienen que limitar el poder extraordinario de tu Dios. La enfermedad puede limitarte a ti, pero nunca va a limitar el poder de Dios. Lo que tú estás viviendo te puede limitar a ti, pero no tienes que limitar el poder y la gracia divina que hace que Él abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Iglesia, vengo a decirte que hoy Dios quiere mostrarse con poder sobre tu vida. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas estando allí en la cárcel? No abandonaron su posición. Corrieron. Y dice la palabra que comenzaron a cantar himnos y orar a Dios. Porque en su peor momento decidieron poner su mirada en el poder de aquel que había sido fiel. En su peor momento decidieron creerle a Dios, creer que Dios todavía abre camino, creer que todavía Dios es milagroso, creer que todavía Dios cumple promesa, creer que todavía Dios abre las puertas que necesita abrir. Y comenzaron a cantar. Y mientras cantaba, dice la palabra en 16:25 que dice que pero a medianoche cantaban himnos y oraban a Dios. Y para mí la medianoche es significativa, porque allí pudieron haber escrito cualquier momento, pero dijeron la medianoche. Y la medianoche es el momento en el día donde todo cambia, pero todo sigue igual. En otras palabras, comienza un día nuevo, pero todo sigue igual de oscuro. Es el momento donde Dios te dice: voy a hacer algo nuevo en tu casa, pero cuando tú regresas a casa todo sigue igual de oscuro. Es el momento que Dios dice: voy a bendecir tus finanzas, pero cuando llegas allí y ves la cuenta de banco online, dice: todo sigue igual de pelado. Pero Dios te dijo que lo iba a hacer. Dios dijo que lo iba a hacer. Y si Dios lo dijo que lo iba a hacer, Dios lo va a hacer. La pregunta es: ¿dónde está la gente que le cree y dice: Señor, yo te creo, yo te veo, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, aunque no pueda verlo, Señor, tú estás obrando? Pero ¿cómo nosotros le recordamos a nuestra alma al Dios que le servimos? Adorando. Cuando yo le adoro, yo le recuerdo a mi alma. Por eso el salmista se decía a sí mismo: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de sus beneficios. Cuando el salmista alaba al Señor, lo que estaba haciendo en ese momento es que se estaba recordando al Dios que le servía. Dios le decía a su alma: Dios es santo, Dios es fiel, Dios te cuida, Dios vela por ti, Dios te ama. No te olvides, alma mía, Dios te trajo hasta aquí, y si Dios te trajo hasta aquí, no te dejará. Habrá alguien que diga amén conmigo. Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Aunque no te pueda ver, Señor, aunque no pueda ver todo lo que estás haciendo, yo sé que estás obrando. Y fíjate, porque cierro con esto, porque dice la palabra que mientras ellos estaban allí adorando y cantando himnos, dice: y los presos oían. Y me di cuenta que no todas las cárceles que yo paso o que Dios me permite estar allí son malas, porque significa que Dios está confiando en mí para que yo lleve a la cárcel una canción de libertad. Porque hay presos que necesitan recordar que todavía Dios sana. Hay presos que necesitan recordar que todavía Dios restaura. En otras palabras, me di cuenta que no todo se trata de mí, que hay veces que Dios me permite pasar por cosas porque hay gente que necesita escuchar una canción de libertad, porque hay una comunidad que necesita saber que Dios todavía sana el cáncer, que Dios todavía levanta el matrimonio que parecía caído, que Dios todavía hace lo imposible posible. En otras palabras, iglesia, es hora de creer que Dios está en mí, y por cuanto Dios está entre nosotros, donde quiera que yo voy, yo soy una oportunidad para que Dios se manifieste
para que Dios muestre su gloria, para que la gente vea que todavía hay Dios en Puerto Rico, todavía hay Dios entre nosotros, todavía hay Dios que restaura, todavía hay Dios que es milagroso, todavía hay promesas por cumplirse, todavía hay palabras que están por darse. Señor, en esta hora venimos delante de ti creyendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Dios. Escucha bien, porque cierro con esto. Pasar al otro lado no era un cambio físico, y el 2020 no es un cambio de calendario. Pasar al otro lado lo que significa es un cambio de entendimiento de quién es Dios. Pasemos al otro lado, lo que implicaba era: ustedes al otro lado van a ver otra cosa que no han visto hasta el día de hoy. Ustedes habían conocido, habían creído conocer, pero ahora se les va a abrir los ojos. Y es interesante que 2020 es visión. Oro a Dios que Dios nos permita como iglesia tener visión. La visión correcta para ver a Dios, para comprender a Dios, aún para ver a Dios en los momentos difíciles, para ver a Dios en los momentos que pareciera que Dios no está, para verlo, para verlo, para verlo, para verlo. Mi oración sobre esta iglesia es que el 2020 nos encuentra en otro lado, en un lugar donde yo veo a Dios, en un lugar donde yo entiendo que Dios está conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros? En un lugar donde yo tengo la certeza que no se trata de la tormenta que está fuera de la barca, se trata del Dios que está dentro de la barca. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién Vamos, iglesia, comienza a dar un aplauso a la fidelad